Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 41 numeración humana y el episodio número 40 numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar explorando un poco más lo que es el camino de la programación y en este caso hablamos de lo que son los problemas de concurrencia para profundizar un poco más en cómo solucionarlo y evitarnos todos esos dolores de cabeza a la hora de querer paralizar cosas. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy, no sin antes saludar a los que se van incorporando acá en el chat. Y el primero que aparece es Damián Tecone, que pone 1. ¿Cómo está, Damián? ¿Todo bien? Propietario del podcast Desde la Barra Ver, un podcast donde tengo el gusto de decir que un grupo de amigos nos ponemos a hablar de tecnología enfocado de un punto de vista de un bar. Está bueno, está bueno. Y después pregunta, ¿qué haces? ¿Qué es esto? Es parecido a Alfredo Caseros. Vuelvo a repetir, al que no entiende de lo que me río, que parezca que estoy un poco loco, puede serlo, poco puede ser, pero el que no entienda los comentarios a los que hago referencia, pásense por lo que es el chat de Spreaker, ahí donde pueden comentar y escribir cosas mientras estamos en el en vivo, incluso en diferido, porque también Spreaker notifica y uno lo lee, y está bastante bueno, un lindo espacio para intercambiar y para tirar chistes y para hacer lo que se les cante. Acá el chat tiene vida propia, yo no lo controlo. Hay veces que se habla del tema que se está hablando en el podcast, hay veces que no. La mayoría de las veces se va por otra rama, pero justamente eso es lo divertido, lo impredecible que es. Así que comencemos con lo que es el podcast de hoy. Y vamos para adelante nomás. Una recomendación que doy, eso sí, antes de empezar, es escuchar un poco los episodios anteriores, porque este ya es como hablar de problemas de concurrencia parte 2, eso significa que hubo una parte 1. Y también significa que hubo una introducción a lo que era la concurrencia. No es que no se vaya a entender el tema, pero ayuda muchísimo a tener las bases. Es útil aprender a sumar antes de aprender a multiplicar generalmente. Bueno, hay pasos previos en este caso. Es bueno aprender los conceptos básicos para llegar a lo que es semáforo. Aún así vamos a intentar explicar semáforo de la manera más simple posible, no sin antes mencionar lo que son los temas que estuvimos viendo. En el último episodio estuvimos viendo lo que eran distintos algoritmos para intentar solucionar el problema del jardín ornamental, que era similar al problema de reservación de vuelos de una aerolínea. Y nos vimos con lo que era, en este caso, el algoritmo de Peterson, que lo que lo que hacía era combinar banderas y turnos para intentar solucionar el problema de las regiones críticas. Pero tenía el problema de que generaba una espera activa al fin y al cabo y que solamente era válido para dos procesos. Entonces no era una solución del todo viable si lo queríamos aplicar a gran escala. Vimos que hubieron muchos investigadores a lo largo del siglo XX. Uno de ellos fue Lamport, que desarrolló lo que es el algoritmo de la panadería. No me cumplen por los nombres, son así los nombres, no puedo hacer nada al respecto. Y el algoritmo de la panadería se caracterizaba por utilizar un sistema de turnos o tickets o números de identificación. Tenía un algoritmo para desempatar, pero tenía el problema que no era válido para múltiples procesadores. Permitía muchos procesos, eso sí, pero en un solo procesador. Si manteníamos más de un procesador íbamos a tener problemas de coherencia, de caché, entre otras cosas. Así que nuevamente caíamos en la cuestión de no solucionábamos el problema. ¿Cómo lo arreglamos? Y ahí es donde empezamos a ver los distintos mecanismos de sincronización, que llegamos a ver uno. Y demos gracias que llegamos a ver uno por episodio, porque son medio pesados los mecanismos. Y de hecho el que vimos la semana pasada fue bastante sencillo. También conocido como región de exclusión mutua, mutex, candado. Distintos nombres que adquiere, son distintas formas de nombrarlo. Pero saludamos acá a Maru, que se hace presente y dice: hola David, Damián. Maru, la coequiper de Movimiento I y copropietaria del podcast Movimiento I, a donde de hecho saliendo de acá vamos para allá, así que no se vayan saliendo del podcast porque tenemos que ir a Movimiento I, una cita obligada para enterarse un poco del mundo de la tecnología. Así que, ¿cómo está Maru? ¿Todo bien? Un saludo para vos y para Delphi y Gaby, obviamente. Entonces, habíamos visto lo que eran los mutex o mutual exclusion, como se le solía llamar, de ahí venía el nombre, y era una forma que nos permitía intentar, o por mejor dicho, no intentar, sino que permitía justamente ejecutar ciertas operaciones de manera atómica, no deteniendo el funcionamiento del resto del sistema, sino evitando que otros elementos u otros programas u otros procesos intenten acceder a la misma región crítica. Entonces,
se utilizan estas cosas que eran también conocidos como locks. Lo que hacen es bloquear el acceso. Es decir, si un proceso va a usar la región crítica, bloquea el acceso a eso, trabaja dentro de la región crítica y luego la desbloquea. Entonces, si hubo otro proceso mientras estuvo bloqueado que quiso acceder a la región crítica, no va a poder porque está bloqueado. Eso sí, a cada proceso que tenga que acceder a la región crítica hay que ponerle la comprobación del lock o del bloqueo. Porque si hacemos otro proceso que no hace esa contemplación, al fin y al cabo vamos a seguir teniendo el problema de la región crítica. La idea es ponerle como una cerradura, un candado, antes de que cualquier proceso acceda a cierta región crítica. Y esta solución tenía que garantizar, o por lo menos la buena implementación, tenía que tener dos propiedades. Una era ser mínima, en el hecho de decir, tenía que ser lo más chica posible, no abarcar cosas de más. Tiene que cubrir la región crítica, y eso es lo fundamental. Y también ser completa, no dejar huecos en la solución. Es decir, si vamos a cubrir la región crítica, la cubrimos entera, no cubrimos, si tenemos tres variables compartidas, no cubrimos dos y dejamos una. Cubrimos las tres. O cubrimos independiente cada una, pero de la manera correcta, cuestión de que se garantice de que no hay conflictos en región crítica. Entonces es una manera de trabajar bastante simple. Si lo vemos, es un mecanismo simple, que no necesariamente es simple implementar, por lo menos no se ocurre de manera sencilla decir en dónde hay que poner el log cuando vemos una variable que vamos a tener que modificar y después ya no. Bueno, decimos hay que trabar las cosas mientras vamos a manejar la variable. En el resto de los casos dejamos la variable desbloqueada. Entonces, uno de los usos que se da para solucionar los problemas de sincronización son justamente los mutex. Pero los mutex suelen tener un inconveniente. Como dijimos, este era un bloqueo. Podríamos llevarlo de nuevo al ejemplo de la caseta de baño, en el cual mientras está ocupado uno traba la puerta, y aunque otra persona quiera entrar y golpee, no va a poder entrar porque está bloqueada la puerta. Pero tiene un defecto, justamente solamente deja pasar a una sola persona. Uno diría, en el caso del baño es totalmente válido y me parece perfecto de que solo deje entrar una sola persona por caseta. Pero en otros casos preferiríamos que permitiéramos el acceso a más de un objeto, a más de un proceso. Y ahí es donde tenemos el problema. El lock solamente permite a uno. ¿Cómo lo resolvemos? Los locks son una de las tantas formas, uno de los tantos mecanismos para controlar los problemas de región crítica. ¿Existen otros? Por supuesto, y de ahí viene lo que está escrito en el título, los semáforos. En sí, los semáforos fueron desarrollados por lo que es Escher Dijkstra en el año 68, por ahí más o menos. Un año más, un año menos. Sepan disculpar la imprecisión. Dudo que eso le quite el sueño a muchos. Y hay que llevarlo a lo que es el plano de la realidad, pero no un semáforo como nosotros lo conocemos, no un semáforo vial, que vemos que tiene tres luces generalmente, sino más bien un semáforo de ferrocarril. Tiene ciertas similitudes. La mayoría de los lenguajes de programación lo suelen implementar, o por lo menos, para citar un ejemplo, el lenguaje de programación C, ese lenguaje de programación odiado por mucho por su complejidad y amado por otros por todas las posibilidades que te da, un lenguaje de dentro de todo bajo nivel, recomendable como primer lenguaje. Va a ser un dolor de cabeza, pero preferible comerse el dolor de cabeza primero y después ir muy tranquilo, porque si arrancamos con algo suave, después irse a algo complejo, uno va a querer volver a lo suave. Es mejor llevarse un par de golpes primero y aprender bien los conceptos, porque de paso ayuda a aprender conceptos básicos. Acá dicen, Damián te corre, dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza como lenguaje de programación por muchas cuestiones de manejo de memoria, pero a su vez ayuda a entender muchas cosas. Y de hecho, una vez que se entienden esas cosas, el aprender otros temas como programación orientada a objetos y eso resulta facilísimo. Y saludamos a Movimiento I, que saludo diciendo ¡hey! Perdón que no grite, no puedo gritar. Pero saludamos acá a Gaby, que se hace presente, propietario, o mejor dicho, copropietario de Movimiento I, el podcast de tecnología que viene ahora después de Code Time, donde tengo el gusto de ser partícipe, cuya coequiper es Maru, y cuya principal inversionista es Delphi. Así que cuidado, Gaby, que te van a robar el resto del porcentaje. Así que continuamos explicando los semáforos.
En lo que es la representación, por lo menos en el lenguaje de programación C, y recordemos que en la mayoría de los lenguajes de programación se emplean números de identificación, pero en este caso lo que nos interesa es que un semáforo es básicamente un número entero. Y uno diría, con un número entero vimos que no solucionábamos nada anteriormente, o por lo menos no de manera muy útil. Lo usamos para crear turnos, lo usamos para crear banderas, lo usamos para crear un montón de cosas. Pero, ¿cómo solucionamos el problema con un número entero? Bueno, la idea de los semáforos es que tienen un número entero, pero que solamente es accesible una sola vez, y es cuando se crea el semáforo. Cuando se crea el semáforo, lo que se hace es decir la cantidad de elementos que queremos que permitir que pasen en un cierto momento dado. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a tener distintas operaciones válidas dentro de lo que son los semáforos, y la primera es, como ya se tendrían que dar cuenta, es vamos a crear el semáforo porque las cosas no existen porque sí, hay que crearlas. Así que hay que explicitarlo, y cómo se hace mediante la inicialización. ¿Qué es lo que se hace en la inicialización? Se configura, se setea, como lo quieren llamar, con un número entero al semáforo. Este número, a partir de este momento, se vuelve invisible. ¿A qué me refiero con invisible? Este número solamente se lo configura una vez y no se lo puede acceder nunca más. ¿Por qué se hace eso? O por lo menos la buena implementación no permitiría accederlo, pues si permitimos accederlo, generalmente permitimos modificarlo. Y es algo que no queremos permitirle al usuario porque es un método de seguridad que nosotros implantamos. Y dejarle al usuario una forma de saltarse el método de seguridad es justamente lo que no queremos. En el semáforo está el botón o zorro gris. Justamente al no permitir la variable visible, evitamos el botón. Es un buen método de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este número? Porque hasta ahora parece todo muy mal. Me estás diciendo que con un número solucionamos todo. ¿Qué es lo que se hace? La primera operación es la inicialización, es decir, cuántos elementos se le va a permitir el paso o el uso de cierto recurso al mismo tiempo, porque esto es más bien el uso de cierto recurso al mismo tiempo. Estamos hablando de una región crítica y un recurso compartido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo inicializamos con un número, vamos a suponer el número 2. Entonces, a partir de ahora el semáforo va a permitir entrada de dos objetos. La siguiente operación que tenemos es conocida como decremento o decrementar. Y básicamente lo que se hace es tomar este número entero e intentar disminuirle 1 o restarle 1. ¿Qué es lo que hace esto? Si el número se vuelve 0, lo que hace el hilo es bloquearse. O sea, el hilo que llamó a la operación de decremento se queda bloqueado y no puede continuar. Es parecido a lo que hace un lock, pero con la curiosidad de que en este caso no es el lock, solamente bloquea a permite el acceso a un solo elemento y bloquea el resto. ¿Cuál es la diferencia con esto? Cuando nosotros decrementamos, por ejemplo, dijimos que arrancamos con el valor número 2. Entonces intenta acceder a un proceso a una región crítica. Decrementa el valor, entonces ahora en vez de ser 2 pasa a ser 1. Si otro proceso quiere entrar también a la región crítica, intenta decrementar el valor, porque no es un decremento obligatorio, intenta decrementarlo, mientras que sea mayor que 0. Lo intenta decrementar, es 1, bien, perfecto, podemos decrementar, pasa a ser 0. Pasa a ser 0, ya pasaron los dos procesos que podían pasar, y ahora si viene un tercer proceso, va a intentar acceder, pero ahora el valor es 0, así que cuando intenta decrementar, no va a poder y se va a quedar trabado. Entonces es como un lock, pero que permite pasar muchas cosas. Lo podemos ver de esa manera. Hay otra operación. Antes de ir a la otra operación, esta operación recibe distintos nombres. Es conocida como wait o esperar, down, acquire o adquirir. P viene de la ultraabreviación, o mejor dicho, la primera letra del nombre completo de la operación en holandés. La idea es que, bueno, Dijkstra era holandés, el tipo le puso el nombre en holandés y dijeron, para simplificar las cosas vamos a ponerle P en vez del nombre entero, que el nombre entero en realidad es intento de decremento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es intentar decrementar el valor entero y en caso de pasar a ser un número negativo, bloquear el proceso. Por eso se lo conoce como wait, es decir, esperar, o como acquire, de adquirir. Entonces, ¿qué es lo que hace esta operación? Justamente decrementar. Y como dijimos que hay una operación de decremento, probablemente exista alguna que haga la contra.
Como antes teníamos bloquear y desbloquear, bueno, tenemos decremento. Adivinemos qué más vamos a tener. Tenemos la de incremento, que básicamente lo que se hace es, si había un hilo que estaba esperando y algún hilo dice, yo ya terminé de trabajar en la región crítica, voy a incrementar el valor, es decir, puedo dejar que otro proceso pase porque yo ya terminé. Entonces incrementa el número entero. Y si había otro hilo dormido esperando a entrar, pero quedó bloqueado porque justamente estaba ocupado el semáforo, ahora se le va a permitir el acceso. Ese que se había quedado esperando, ahora puede acceder. No, Damián, no voy a leer eso. No pienso leer eso, esto no es tan explícito. Dios. Entonces, al igual que también la operación anterior, esta tiene sus propios nombres, que son, por ejemplo, signal, de señal, up, de arriba o de levantar, release, de liberar, post, o también a su vez tenemos una abreviación en holandés que es B corta. Es básicamente, eso significa incrementar. Entonces, sí, acá dice que ese es un sitio de intercambio de archivos, curioso, ¿no? No lo voy a leer igual. Ya sé que es un sitio de intercambio de archivos también, pero no pienso leer eso. Y si tienen curiosidad de qué es lo que está haciendo referencia también, pásese por el chat que ahí está el sitio al cual recomienda acceder. Entonces, ¿cómo funciona el semáforo? Tenemos una operación de inicialización, una llamada espera, o también conocida como decremento, y un incremento. ¿Qué es lo que se hace? En principio se inicializa un semáforo diciendo cuántos hilos permitimos acceder al mismo tiempo a una región. Luego lo que se hace es, cada hilo que quiera acceder a la región crítica, intenta decrementar el contador. Si puede decrementarlo, el hilo accede a la región crítica, puede trabajar, y mientras tanto el semáforo decrementó en 1 su valor. Y si otro proceso quiere entrar, va a hacer lo mismo. Entonces vamos a dejar pasar a lo sumo la cantidad de procesos que nosotros dijimos cuando creamos el semáforo al principio. Entonces, en principio reservamos lo que es este espacio de trabajo. Solamente pueden estar trabajando a lo sumo, y eso es importante, a lo sumo esa cantidad de procesos. Y si algún proceso intenta acceder cuando el número o el índice interior pasa a ser negativo, queda bloqueado, es decir, queda en modo de espera. Entonces nosotros no tenemos que hacer la búsqueda activa, la comprobación activa, como lo hacíamos antes. Ahora esto simplemente lo que hace es decir, bueno, yo voy a dormir el proceso, no voy a dejar que siga. Se encarga de hacerlo solito. En el momento que algún otro proceso que está dentro de la región crítica diga, bueno, yo ya terminé de trabajar, lo que va a hacer es hacer un incremento. El incremento sí se puede hacer siempre. Y lo que hace el incremento es decir, bueno, yo voy a liberar este bloqueo que puse, me voy, y ahora que liberé esto, otro proceso que está durmiendo va a entrar. Lo cual podrían haber 50 procesos dormidos. Bueno, uno de esos 50 va a ser el primero que entre. Entonces ya tenemos un funcionamiento que es muy parecido a lo que son los bloqueos o los locks, que los locks solamente permiten acceso a uno, nada más que acá permitimos acceso a varios. ¿Puede que accedamos uno solo a la vez? Sí, puede darse el caso. ¿Se puede hacer un semáforo de un solo elemento, es decir, que permita un solo proceso? Perfectamente, no hay ningún problema. ¿Se puede hacer un semáforo con 0 elementos? Les aviso que también. Vamos a ver más adelante su utilidad. Una idea, pero con 0 elementos lo primero que hace es bloquearse. Bueno, justamente hay veces que lo que se quiere es hacer eso. Entonces son distintas formas de trabajar y es otro recurso muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente, pero que nos brinda en este caso cierta flexibilidad comparados con los locks. Al ser algo tan usado en los semáforos, uno se dará la idea de, bueno, el programador tiene que escribir los semáforos, tiene que crearlos, ¿qué tiene que hacer? En la mayoría de los casos, tanto el sistema operativo como el lenguaje de programación en alguna librería suele dar o brindar alguna solución para hacerlo sin tener que romperse la cabeza y sin tener que pedir permiso al sistema. Simplemente esa librería se encarga de acceder justamente a los permisos del sistema y hacer los trabajos que sean necesarios. Por ejemplo, en el estándar de POSIX, vas a una familia de estándares para los sistemas de Unix, se utiliza lo que es una implementación conocida como pthread, o bueno, si lo quieren leer bien es la letra P y después hilo, pthread. Los pthreads es básicamente
una librería que nos permite utilizar distintos mecanismos de sincronización, entre otras cosas, también crear hilos. Nos permiten hacer prácticamente todo lo que es el trabajo con hilos, procesos, sincronización. Tiene de todo un poquitito. Y por ejemplo, en lo que son semáforos tenemos la operación de inicialización, la operación de post, también conocido como el wait. Tenemos lo que es un try wait y tenemos un release. El try wait, ¿qué es lo que hace? Es intentar decrementar. Y recordemos que normalmente el funcionamiento lo que haría es, si no puede decrementar, bloquearse. Bueno, el try wait es un poquitito más rebelde y lo que hace es, si no puedo decrementar, bueno, yo voy a dejar que el programador elija alguna forma para solucionar esto. Es decir, si ya llenamos el cupo mínimo, o mejor dicho, el cupo máximo que permitíamos en un principio, bueno, ahora que el programador piense en otra solución porque yo voy a seguir trabajando de alguna forma. Así que ahí es donde el programador tiene que trabajar y ver otras soluciones si el semáforo está lleno. Saludamos acá a Carlos Maldonado, que es ese y dice, buenas saludos. Buenos saludos, mordos. Se viene la super tormenta por acá. Acá, según dice también Ticornia, ¿qué haces, Carlos? Sí, está a punto. Y miércoles parece que van a tener tormentita por Buenos Aires. Dios. Espero que no sea muy grave. Según parece, Damián está en la parte alta del barco gritándole al señor. Dije exactamente lo que dijiste, Damián, no digas que no dije lo que dijiste vos. Entonces, tenemos estas operaciones, tanto la de crear un semáforo, la de reservar un semáforo, la de liberar un semáforo y la de, bueno, intentar decrementar y si no puede, arreglátela. No se debe hacerse tanto esa, pero es una solución válida. Es otra solución. Ahora bien, los semáforos solamente sirven para eso, porque hasta ahora me estás diciendo un lock poderoso, ¿no? De hecho, los semáforos tienen múltiples usos que no solamente recaen en lo que vamos a citar ahora, sino que también tienen más usos, pero se suelen utilizar en distintos patrones de trabajo. Es decir, los logs se usaban generalmente para bloquear variables o elementos para que no permitamos el acceso, y los semáforos permiten distintos tipos de trabajos. Uno de los trabajos que permiten es señalizar. Es uno de los tantos patrones, el de señalizar. Y básicamente su función es informarle a otro hilo que se cumplió una condición. Y uno diría, y eso no me explica mucho que digamos. Vamos a darlo con un ejemplo porque siempre es más fácil verlo así. Vamos a pensar que tenemos un servidor, el cual tiene un hilo que se encarga de establecer las conexiones y otro hilo que se encarga de enviar la información. Y uno diría, ¿para qué quiero eso? Yo quiero que las cosas se conecten y se manden. El problema, si dejamos que todo se corra en un solo hilo, la conexión puede tomar, supongamos, 5 segundos, y estoy dando un caso extremo. Y la preparación de los datos puede tomar 10 segundos porque tenemos que recopilar un montón de información, procesarla y en base a eso devolver algo. Es decir, tenemos que procesar 500 megas de información. No va a tomar un milisegundo, va a tomar un ratito. Recordemos que tenemos que pedir permiso al sistema, acceso a archivo, acceso a RAM, acceso a un montón de cosas, procesarlo, que depende de lo que tengamos que hacer. El procesamiento es pesado o liviano. Supongamos que lo que hacemos en ese procesamiento es descomprimir un archivo, extraer el contenido, la cabecera de un archivo, y esa cabecera es lo único que vamos a mandar. La cabecera pesa 10 kilobytes. Pero tuviste que descomprimir un archivo de 1 giga mientras, ¿no? Entonces descomprimir un archivo de 1 giga, a los que son asiduos a descargar cosas de internet sabrán que demora un ratito. Gaby, tampoco voy a leer tu comentario. Dios, está medio explícito. Pero según dice va a llover poquito y que se queden tranquilos. Aunque por lo menos las cosas están controladas. Entonces, en este caso vamos a separar lo que es el trabajo. Un hilo que se encargue de manejar las conexiones a red y otro hilo que se encargue de procesar la información. Ahora, algo que no queremos que suceda es que se intente enviar información cuando la conexión no se estableció. Eso, de hecho, uno diría, y es obvio, no tendrías que mandar cosas cuando no tenés a nadie a quien enviarlo, o mejor dicho, no tenés un canal para enviarlo. Por decirlo así, veamos una cinta transportadora
En lo cual, a la mitad de la cinta transportadora lo que se hace es cargar ciertas cosas que se la va a manufacturar, se la va a trabajar, y al final de la cinta transportadora va a parar a un carrito el cual se va a encargar de llevarlo a algún lugar. Problema, ¿qué pasa si el carrito todavía no está puesto en el borde de la cinta transportadora? Y bueno, las cargas se van a empezar a caer al piso, no es algo que queremos. Y justamente lo que queremos hacer en este caso es poder independizar las cosas, es decir, una parte va a procesar el archivo y la otra parte va a establecer las conexiones y en caso de tener problemas la va a tratar de restablecer o hacer los trabajos que sean necesarios. Pero queremos evitar de que se envíen paquetes cuando las cosas no están listas. Entonces se utilizan por ejemplo los semáforos para señalizar. ¿Y cómo se lo hace? Y acá es donde vemos la utilidad de crear un semáforo con el contador en cero. Vamos a crear en principio un semáforo que lo vamos a llamar señal, que va a ser un semáforo con el contador en cero. Y vamos a tener dos procesos. Un proceso que se encarga de enviar datos y otro que se va a encargar de preparar la conexión. El proceso que envía datos lo que hace es primero calcular los datos que va a enviar. Va a intentar reservar lo que es el semáforo. Es decir, va a intentar acceder al semáforo, intentar un decremento. Y después va a enviar la información por red. A su vez, el proceso que se encarga de preparar la conexión, primero crea la conexión, es decir, establece la conexión, y después hace un release o libera el semáforo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esto? Es un poco complicado imaginárselo, por lo menos de la forma en que lo describí hasta ahora, así que vamos a describir el funcionamiento. En sí, el semáforo dijimos que iba a arrancar en cero. Entonces, ¿qué pasa si un proceso intenta reservar el semáforo, mejor dicho, hacer un decremento del semáforo? Va a pasar a ser un número negativo. Y recordemos que cuando va a pasar a ser algún número negativo, lo que va a pasar en realidad es que se bloquea. Entonces, pueden pasar dos cosas. Vamos a suponer primero que se prepara la conexión. Sale primero el proceso que prepara la conexión, crea la conexión y después hace el release. Y ya terminó esa, ya estableció la conexión, todo muy lindo. Y después empieza lo que es el proceso de envío de datos, que calcula los datos, intenta acceder al semáforo y envía el mensaje por red. En este caso vamos a hacer una cuenta o vamos a llevar cuenta del contador. Recordemos que el contador había arrancado en cero y el que prepara la conexión hace una liberación o un incremento del contador. Entonces ahora el contador pasa a ser 1. Cuando el proceso que envía datos intenta obtener o hacer un decremento del contador, dice 1, ¿le puedo restar? Sí, perfectamente. Le resta 1, pasa a ser 0 el contador nuevamente y arranca con lo que es el funcionamiento del envío de datos. Sabemos acá JJ Ponce que ya se presenta y dice: muy buen podcast, felicidades. Muchas gracias, José, espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo y ya sabes, esto estamos para disfrutar. Entonces, ese es uno de los casos. Ahora, ¿qué pasa si las cosas suceden al revés? El proceso que calcula los datos a enviar termina antes que el que establece la conexión. Entonces, calcula los datos, termina antes que lo que se establece la conexión, pero intenta hacer el decremento del semáforo. Pero recordemos que el semáforo está en 0, entonces, como 0 no lo podemos decrementar, queda trabado ahí. Entonces se bloquea el proceso, no puede hacer nada más, y se queda esperando hasta que alguien desbloquee lo que es el semáforo. ¿Quién va a ser el que lo desbloquea? Justamente el que prepara la conexión. El que prepara la conexión crea la conexión y libera el semáforo. Entonces el contador pasa a ser 1. Ahora nuevamente el otro que estaba dormido se despierta porque encuentra un espacio para entrar. Entra y sigue su funcionamiento. El semáforo va a seguir en 0, pero no nos interesa que otra cosa entre. Justamente nos interesa de que solamente se manden cosas cuando el sistema esté listo. ¿Y cuando va a estar el sistema listo? Cuando hayamos establecido la conexión. ¿Cómo se hace esto? Con un simple semáforo. ¿Por qué no usamos un lock? Porque el lock, recordemos que da acceso a una cosa. En este caso no queremos dar acceso a nadie. Al primero que intenta justamente, al único que va a tener, en este caso o en esta descripción del programa, un acceso o intentar decrementar, va a ser solamente el que envía los datos. El otro solamente lo que hace es aumentar el contador, nada más. El que decrementa los datos es nada más y nada menos que el que envía los datos. Así que va a ser el único que va a intentar hacerlo. Y como va a ser el único, va a ser el único que se va a bloquear. ¿Cuándo se va a desbloquear? Y cuando realmente esté listo. Y cuando va a estar realmente listo, cuando el otro proceso libere.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es un buen mecanismo bastante simple, que en esta descripción suena un poco complejo, así que espérense si quieren a la nota de bandai.com, donde vamos a estar poniendo el pseudocódigo de esto y explicándolo capaz con dibujitos, cosas más lindas. Entonces, pero aún así, es un método simple para permitir acceso a un proceso y ya estamos viendo como un mecanismo de sincronización de concurrencias. Nos da una utilidad que no es solamente proteger una región crítica, sino evitar que cosas sucedan. Es decir, en este caso, que un proceso empiece a trabajar antes de tiempo. Entonces ya tenemos distintas formas de trabajar. Este es el único patrón que tenemos para trabajar. No, hay más patrones. ¿Cuáles son esos patrones? Hay uno que viene de una derivación del francés, es rendezvous. Es un patrón que de hecho el nombre viene de una cita. En francés, de la palabra cita. En francés. Saludamos acá, Albano, nadie dice, de una, esos semáforos. ¿Cómo está, Albano? ¿Todo bien? Vos cursaste esta cosa hace poco, así que más vale que la tenga fresca. Entonces, ¿qué es lo que hace el rendezvous? Como ya dijimos, viene de una adopción de una palabra del francés, de la palabra cita del francés, y fue adoptado en lo que es el inglés para especificar lo que es este funcionamiento. Acá dice Albano Nadie, hola a todos, yo soy el león, ¿cómo andan? Che, Dami, vos hablabas del león de Francia, acá lo tenés. Entonces, ¿qué es lo que hace el rendezvous o este patrón de trabajo, esta metodología? Básicamente lo que hace es no permitir que dos hilos trabajen en ciertas condiciones, y básicamente lo que hace es hacer que dos hilos se esperen mutuamente para hacer algo juntos. ¿Cómo funciona eso? Antes de explicarlo, vamos a saludar a Francisco Damián, que se hace presente y dice: buenas chicos, muy interesante el tema. Gracias, Francisco, espero que te guste. Sentate, ponete cómodo y, como siempre digo, a disfrutarlo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es bloquear entre sí. Por ejemplo, en este caso son dos procesos. Esa es la cuestión, tienen que ser dos procesos. El rendezvous funciona bajo dos procesos. Se bloquean mutuamente, es decir, no se permiten trabajar entre sí, y se desbloquean mutuamente para trabajar juntos, o para trabajar a partir de un punto. Entonces, ¿cómo funciona esto o cuál es el sentido de esto? Vamos a dar un ejemplo, que es lo que es un programa que está dividido en dos partes, una que prepara la interfaz gráfica y otra que calcula cierta información de una simulación a mostrar. Nosotros no queremos permitir perdón, me distraje con el chat. Nosotros no queremos permitir que el proceso que calcula la simulación se ejecute antes de que la interfaz gráfica esté lista. Entonces nosotros vamos a esperar a que la interfaz gráfica esté lista. Pero a su vez no tenemos que permitir que el proceso de la interfaz empiece a mostrar la simulación cuando no la empezamos a calcular. Entonces, ¿cómo lo solucionamos esto? Con este modo de espera mutua, que lo que hace es establecer esta espera mediante lo que es el uso de dos semáforos que se señalan mutuamente. Una forma en la que se trabajaría con esto: vamos a tener un semáforo que vamos a llamar semáforo de interfaz o interfaz listo, para decir que la interfaz ya está lista, y un semáforo para el cálculo que vamos a llamar cálculo listo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Los dos semáforos, al igual que en el caso anterior, los ponemos en cero, es decir, al primer proceso que intenta acceder se bloquea. Hasta ahí vamos muy bien. Después lo que hacemos es lanzar los dos procesos, tanto el proceso que maneja la interfaz gráfica como el proceso que maneja el cálculo. Y por ejemplo, el proceso que maneja la interfaz gráfica tiene 4 líneas o 4 instrucciones. La primera instrucción es inicializar la interfaz gráfica, es decir, mostrar la ventana, preparar con los botones, preparar todo para mostrar en pantalla. La otra cosa que hace es la bandera, o mejor dicho, el semáforo de interfaz listo, lo libera, es decir, hace un incremento del contador. Recordemos que antes era 0, ahora pasa a ser 1.
Después, lo que es el semáforo del cálculo listo lo bloquea. Y después lo que hace es recibir los eventos del calculador. A su vez, el proceso que maneja el cálculo primero inicializa los datos que tiene que calcular, los inicializa, los prepara. Después libera lo que es la bandera o el semáforo de cálculo listo. Bloquea lo que es el semáforo de interfaz listo. Y empieza el procesamiento. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En principio lo que hace, por ejemplo, imaginemos que la interfaz gráfica termina primero, antes de que se hagan todos los cálculos previos. Primero se inicializa la interfaz, terminamos con eso, libera la bandera de la interfaz gráfica diciendo, al que quiere acceder ahora al semáforo de la interfaz gráfica, le voy a dar acceso. Porque antes era 0, ahora pasa a ser 1, entonces va a poder tener acceso. Pero intenta bloquear o intenta decrementar lo que es el de cálculo. Si termina primero lo que es el manejo de interfaz gráfica, va a permitir lo que es el incremento de la variable, pero no va a poder disminuir la bandera de cálculo. ¿Por qué no va a poder? Porque tiene que esperar a que lo libere el otro proceso. Entonces el proceso se va a quedar esperando. Entonces la interfaz se queda esperando. Mientras tanto, el proceso de cálculo lo que va a hacer es inicializar los datos, liberar la bandera de cálculo. Entonces la bandera de interfaz gráfica va a poder seguir su funcionamiento. Intentar reservar lo que es la bandera de interfaz gráfica, pero como antes terminó primero la interfaz gráfica, va a poder hacerlo porque lo había liberado. Y después procede con lo que es el cálculo. Entonces esto lo que va a hacer es se traban entre ellos dos. Puede desbloquearse uno, pero no puede avanzar hasta que el otro no le libere la traba. Es decir, por decirlo así, yo evito que una persona se vaya mientras que la otra persona evita que yo me vaya. Entonces nos evitamos escapar, por así decirlo, mutuamente. Y cuando los dos digamos, bueno, ya estamos de acuerdo, ahora podemos, listo, ahí podemos seguir los dos. Pero ese es el funcionamiento simple, justamente. Utilizar lo que son los semáforos para hacer esta metodología. El rendezvous, que es básicamente un bloqueo mutuo para hacer que dos procesos no arranquen hasta que los dos estén listos. Cuando se considera que los procesos están realmente listos y pueden empezar a trabajar, es recién ahí cuando se liberan entre ellos y pueden seguir. Esto lo podemos ver como que tienen dos ganchos, uno que lo ata a uno, el otro que lo ata a otro. Se puede liberar un gancho, pero mientras tanto otro está enganchado, y hasta que no se liberen los dos ganchos no se pueden ir, pues siempre va a haber uno que lo va a estar atando. Vamos a ser muy malas personas y no vamos a dejar que el otro se vaya, al menos que nosotros podamos salir, y nosotros no nos vamos a poder ir porque la otra persona no nos va a dejar ir. Sí, el ejemplo es medio raro, pero funciona. Entonces, ya estamos viendo dos metodologías para utilizar los semáforos que no son complicadas, suenan complicadas, tienen nombres un tanto raros. Ver el código esclarece muchísimo, y de hecho justamente la nota de banda ahí va a estar escrita en pseudocódigo, así que no se preocupen si se quedan con alguna duda, va a estar en la nota, y si aún así se quedan con dudas, vale hacer preguntas por interno, para eso estamos también para contestar. Así que ya vamos finalizando con lo que es el podcast de hoy, ya vamos por casi 41 minutos. Y en un ratito tenemos que ir a lo que es Movimiento Y, así que vamos terminando. Muchas gracias a los que pasaron a escuchar tanto el podcast en vivo como en diferido. Espero que les haya gustado. Ya saben, esto se hace con gusto. Tratamos de explicar este tema lo más simple que se puede. Se agradece muchísimo tanto a los que escuchan el podcast tanto en vivo como en diferido. Son muchos los que escuchan el podcast en diferido y se les agradece muchísimo porque a ellos nos debemos. Y así también lo hacemos con los que están en vivo, tanto participando en el chat como los que simplemente escuchan. Recomiendo, si es posible, participar en el chat. Se vuelve divertido cuando son muchos. Se vuelve un descontrol. Se van a reír un poco porque se pone cada cosa. Eso es lo lindo que tiene el en vivo. Pero aún así se puede escuchar en lo que es en diferido. Y eso ayuda muchísimo. Así que no se olviden de compartir. Dejar el corazón. Acá no tengo el miedo de decir esa palabra. No puedo poner música. Así que no tengo miedo de eso. Ay, la mía ya se va a vengar por esto y va a poner música. Pero espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, dejar reseñas en iTunes, que eso ayuda muchísimo. Mejorar el posicionamiento del podcast. No solamente mejora el posicionamiento como tal, sino que ayuda a que el podcast sea más visto, tenga un mejor empuje, y también sirve como algo, un pequeño impulso moral, por decirlo así. Muchas gracias a los que pasaron en vivo. Saludamos a Albano Nardi, a Damián Tiscornia, el propietario de la Barbabel, a Francisco Damián, que se hizo presente, a JJ Ponce, a Movimiento Geek, a Carlos Maldonado. Saludamos a Maru, que también se hizo presente, y un tal ser desde nieve llamado David Jordana, que no sé quién es.
Así que muchísimas gracias por haber pasado en lo que es el podcast de hoy. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina, hacemos un podcast de programación llamado Code Time, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano. O sea, acá. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, SoundCloud, YouTube. También contamos con lo que es un canal de Telegram donde vamos subiendo las cosas referidas a lo que es Code Time, que es @code_time. Pásense por ahí. Escriban para lo que es bandai.com, un blog de tecnología y un poco más. Se la pasa uno muy bien, hay muy buenas notas y están bastante actualizados y están que prenden fuego. Así que aprovechen y pasen ahí, que está lleno de noticias. Vamos a decir, yo mejoro lo que es la frecuencia. Dentro de unos días va a estar subida lo que es la nota referida a este podcast. Y ya saben que la encuesta va a estar disponible mañana o pasado. La va a estar publicado en Twitter y ustedes pueden elegir el tema y valen sugerencias. Recuerden, y críticas constructivas son totalmente bienvenidas. Muchas gracias por compartir este rato donde hablo un poco de programación, ese tema que a muchos les atarra o a otros les aburre, pero que a mí me apasiona. Así que muchísimas gracias a todos. Y acá dice Albano Nardi, follow David. Gracias, che. Un saludo a todos, muchas gracias por haber estado en lo que es el episodio y será hasta lo que es la semana que viene. Y no se olvide que pasamos para Movimiento ahí en 15 minutos o menos, así que pásense por Movimiento ahí donde aprendemos de tecnología. Nos vemos.